Mi nombre es Álvaro Gómez, jefe de operaciones del Hotel Procap. Me encuentro el día de hoy junto al profesor Daniel Bull para dar inicio a las clases de introducción a la minería del curso de Guipúzcoa de Calama del Liceo Don Bosco. Como primera cosa me gustaría solicitarles si pueden encender sus cámaras para poder realizar una presentación de manera más dinámica, más entretenida y así poder conocerlos y conocerlos. Así que si me apoyan primeramente con esta actividad, por favor, de encender sus cámaras unos minutos para poder conocernos. Me voy a dar unos segundos para que activen sus cámaras. Gracias. Hola, buenas tardes. Le insisto a los y las participantes del curso de Horquilla, tanto de Sierra Gorda como de Calama, que puedan encender sus cámaras para poder presentar al profesor, para poder presentarme, y poder conocerlos y conocerlos. Espero que activen sus cámaras unos minutos para poder dar inicio. Hoy unos segundos, gracias. Gracias a las personas que han escuchado y que han podido activar su cámara. Muchas gracias. Don Lorenzo, Andrés, ya recibimos un mensaje de que no tiene cámaras, tanto por la mesa de ayuda como por acá por el chat. No obstante, hay varias personas, la mayoría, que no están conectados ni conectadas. Voy a dar un minuto más para que por favor activen sus cámaras, unos minutos para poder presentarnos, presentarle a relator y poder dar inicio a las clases de introducción a la minería del curso Guru Horquilla de la región de Calama, de participación de Calama. Así que espero ser claro con el mensaje. Por favor, activen sus cámaras para poder dar inicio a la clase de introducción. Gracias.
Buenas tardes. Maya de Núñez, Adrián Quispe, Valentina Cruz, Carlos Collado, Malte Pinto, Rosa Aguilera, Santos, por favor, encender sus cámaras un minuto, par de minutos, para poder presentarla al profesor. Gracias. Profesor, ¿me puede comentar si se escucha bien mi audio? Sí, se escucha, está un poquito cortado, pero se escucha. Muchas gracias. Voy a ser breves. Me encuentro en la pleno y el profesor debe ser la dificultad de la conexión. Primero que todo, darles la bienvenida a todos curso de técnicas de administración de control de bodegas de horquilla con certificación de licenciado. Este curso, al igual como todos los cursos que realizamos junto a Codelco, por mandato del cliente, nos exige realizar las clases de teoría del curso de forma online, con el objetivo de acortar la brecha digital en Chile. Por lo tanto, esta es una de las vías, de las alternativas que el Codelco, digamos, solicita para, insisto, acortar la brecha digital en Chile de tecnología de la información. Y de esa manera, así, todos y todas pueden tener alguna operación, con, ya sea por tablet, con móviles o computadores. Así que lo primero que les quería contar era eso. Esta es la razón de por qué las clases se realizan de manera online. Lo segundo es que para reforzarse la habilidad, la competencia que desarrollamos de una de esta forma todos y todas en pandemia, no solamente en Chile, no solamente en la seguridad, sino que en el mundo, la educación se transformó, cambió para el futuro, para quedarse de esta manera. Y eso la verdad es que cerca o democratiza la educación en esa el tercero, que creo que se cayó. Sí, sé que me están diciendo que no se escucha bien. Les comenté que no se escucha bien porque me encuentro en terreno. Por lo tanto, tengo algún problema de audio, conexión, pero voy a ser breve. El profesor va a tener mejor conexión que quien les hable. Me quería conectar para poder saludarlos. Eh, el día de hoy felicitarlas, darles un mensaje de motivación, de punch, de energía para este inicio de clases que, insisto, tiene que ver con 30 horas de teoría de introducción a la minería. El profesor tiene bastante experiencia en realizar clases online con nosotros de este tema de introducción a la minería y junto con ello tiene una experticia ya de largos años de trabajo en la minería. Así es que va a compartir sus experiencias y también los va a apoyar con un tema que para nosotros es vital y que tiene que ver con la conexión a la plataforma e-learning que ustedes deben realizar del curso de Grúa Horquilla. Es uno de los puntos también vitales, así que el profesor los va a apoyar con, con tips, con herramientas para poder realizarlo. Seguramente ya a todos y a todas les llegó su correo con el usuario y contraseña. El usuario es muy simple y la contraseña es la misma del usuario para cada uno y eso tiene que ver con es el root de cada uno de ustedes y cada uno de ustedes sin el número y el dígito verificado. ¿Ya? Vale decir, si mi root es 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el usuario y contraseña va a ser 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo para la contraseña. ¿Hay alguna duda o consulta que me quieran realizar? Profesor, a ver si usted me comenta un poco si fui claro, si se escuchó bien mi mensaje,
entendiendo que no estoy en oficina, que estoy en terreno y que ahí puedo tener un poco de problemas de conectividad. A ver si usted me contesta, por favor, profesor. Sí, por lo menos por mi parte yo escucho bien el audio, Álvaro. Súper, muchas gracias. Ahí para escucharlo yo tuve un problemita de conectividad, así es que desconecté la cámara. Insisto, desearles mucho éxito a todos y a todas las personas que comienzan el día de hoy. Profesor, no le quito más tiempo y lo dejo ya de lleno con su clase. Que tenga muy buenas tardes. La mesa de ayuda está trabajando para apoyarles en el grupo de WhatsApp. Nosotros le llamamos mesa de ayuda al grupo de WhatsApp en donde están todos y todas las participantes. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Álvaro. Bueno, estimados, estimadas, me comentan si se escucha bien mi voz, por favor. ¿Todo Buenas bien? tardes, ¿se escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, estimados, estimadas, los saludo. Mi nombre es Daniel Wenchul. Voy a ser su relator en estas clases que son de introducción a la minería, ¿verdad? Yo soy ingeniero en automatización y control industrial y gran parte de mi carrera la he desarrollado en entornos mineros, exactamente en la sexta región, en la mina El Teniente, trabajando tanto en plantas como en interior mina. Al ver que somos bastantes en este curso, vamos a omitir un poquito las partes de preguntar a cada uno un poquito de ustedes. Entonces, vamos a comenzar a compartir pantalla y a explicar un poquito cómo va a funcionar las clases. ¿Me confirma alguien por ahí si logra ver la pantalla? Confirmo. Perfecto, muchas gracias. Se logra ver bien. Gracias, estimado. Bueno, estas clases de introducción a la minería, como su nombre lo dice, básicamente es hacer un primer acercamiento a todo lo que es la industria minera, el cómo funciona, cómo está regulada, qué procesos nos podemos encontrar en este ámbito laboral. Em, Además de ver algunos puntos de seguridad, ¿verdad? Y todo lo que sea atingente a la minería. Estas clases son de 4 horas, una jornada bastante larga. A media jornada vamos a hacer un break, vamos a ver ahí de cerca de unos 45 minutos, 50 minutos por ahí, cerca de las 2 3 cercano a las 4 yo creo. Y luego del break vamos a retomar y continuar con las clases. Si no me equivoco, deberíamos tener estas clases en el mismo horario hasta el jueves de la próxima semana, siendo la última clase solo 2 horas. Vamos a partir un poquito, conociendo de manera bastante breve de la historia de la minería en Chile. Bueno, acá tenemos nociones en Chile de que los primeros eh, que explotaron o que realizaron algún tipo de actividad minera fueron obviamente los pueblos precolombinos que teníamos acá, los pueblos indígenas. En el caso de Chile, los primeros que tenemos indicios fueron los atacameños, que vivían entre las cordilleras de Tarapacá y Antofagasta. Y básicamente todos estos pueblos indígenas, pueblos yaguitas, mapuche, lo que realizaban con los minerales que encontraban en el subsuelo era básicamente hacer distintos tipos de adornos, ornamentas, que ellos utilizaban en su cultura, en sus celebraciones, ¿verdad? Como símbolo de estatus social también lo utilizaban, más que darle un uso tecnológico como el que les podemos dar nosotros hoy en día. Tenemos que a lo largo de Chile hay bastante cultura y bastante diversidad en cuanto a los pueblos originarios. Tenemos quechua, aymara, Rapa Nui, diaguita, mapuche, yagán, incluso a lo largo de todo el país. Y cada uno de ellos, a su manera, en su propia cultura, generaban algún tipo de utilidad o le daban algún tipo de uso a los minerales que ellos encontraban
en los lugares donde ellos residían. Y luego, como todos sabemos, ¿verdad? Parte de la historia llegan del continente europeo los españoles en busca precisamente de todos estos minerales preciosos. Que acá en Chile no teníamos tanto oro comparado, por ejemplo, con los incas o en el Perú. Sin embargo, de todas maneras se instalaron acá y trataron de llevarse el oro que encontraban. Hubieron conflictos con los pueblos indígenas, como hemos estudiado en la historia del país. Y posteriormente se hizo una mixtura de las dos culturas y llegamos a los tiempos actuales. Durante estos transcursos, eh, Chile ha tenido un aporte bastante importante del cobre a nivel industrial y a nivel internacional. Y con el tiempo hemos ido regularizando y generando nuevas tecnologías que nos permitan extraer de manera más eficiente lo que es este recurso. Junto de la mano también con la chilenización y la nacionalización del cobre, que nos permitió a nosotros tomar control del mineral que teníamos presente en el país. Y eso es a grandes rasgos más o menos la historia que conocemos nosotros de la minería, ¿verdad? Bueno, como todos sabemos, Chile es un país minero industrial que tiene un gran aporte en cuanto a producción de minerales a nivel mundial. A nivel de cobre, las cantidades de exportación o la cantidad de generación que tiene Chile es cercana al 72% de todo el cobre a nivel mundial. Más del 70% del cobre en ámbitos internacionales lo aporta Chile. Y el resto, el 28%, datos para la producción de 2020, lo aportaban el resto de los países. O sea, tenemos casi el yacimiento completo del planeta acá en Chile de cobre. No solamente el cobre, durante estos procesos de extracción también nos podemos encontrar con otros tipos de minerales. Tenemos en los nitratos naturales, también generamos un 100% de estos nitratos. Y de molibdeno generamos un 20% de molibdeno a nivel internacional. Y del litio tenemos un 22%. Somos el primer productor de cobre a nivel mundial, como mencionábamos, con más del 70% de la producción a nivel mundial. Y al año, anualmente, somos capaces de producir cerca de 1,7 millones de toneladas de cobre fino, con un 99,99% de pureza a nivel internacional y el cual nos exportamos y uno de los principales pilares económicos que tenemos acá en el país. Y otro producto que aparece dentro de la producción del cobre, que aparece el molibdeno, y en este caso Maestro, se quedó pegado. están presentando algunos problemas con la conexión. Voy a compartir nuevamente pantalla y vamos a continuar.
Quedamos en algunas de las principales mineras que tenemos a lo largo del país. Tenemos la Anglo American Sur, Andina, sexta región tenemos el Teniente, tenemos El Salvador, El Abra, Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ventanas, entre otras. En 1905 tenemos la inauguración de El Teniente. La mayoría de las mineras que comenzaron acá o que fueron pioneras fueron producto de inversión extranjera, obviamente, inversión sobre todo estadounidense, que venían con proyectos mineros y proyectos de explotación acá a Chile. En 1905 tenemos el Teniente, que obviamente con la tecnología que tenían en la época, la compañía Pratt Cooper inicia la explotación del mineral en la sexta región. Luego tenemos en 1915 nuevamente ingenieros estadounidenses. eh, Comenzamos acá con Chuquicamata, las operaciones de la mina, aprovechando el novedoso método para la época, que es la explotación a rajo abierto. Luego tenemos El Salvador, nuevamente Andes Cooper Mining, una empresa estadounidense, descubrió un nuevo yacimiento en el Cerro Indio Muerto, en la región de Atacama, que hoy se conoce como la División Salvador del Codelco. En el 66 tenemos la chilenización del cobre. Ya el Estado de Chile pasa a ser dueño de parte de las propiedades que ya estaban acá instauradas, Chuquicamata, el Teniente, El Salvador, hasta llegar a tener el 51%. Nace la Corporación del Cobre para ocuparse de lo que son todo el tema de la producción y la comercialización del mineral. Unos años después tenemos la nacionalización del cobre. Se aprueba de manera unánime en el Congreso que el Estado pasa a ser dueño de todos los bienes y las instalaciones extranjeras que se encontraban acá en el país y que explotaban los grandes yacimientos, por ejemplo, de Chuquicamata, La Exótica, Salvador Andina y el Teniente, que ya teníamos acá en Chile. En el 70, eh, Codelco, la Corporación del Cobre, se divide en la Comisión Chilena del Cobre, en Cochilco como organismo técnico y asesor, y en Codelco como la empresa productiva. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de Cochilco, por ejemplo, y cuáles son los roles a grandes rasgos que realizan estas instituciones. En el 97 la Domino Atomic y en el 2005 nace la división Ventanas. A lo largo del 2009 hasta la fecha se han ido incorporando lo que son primariamente leyes, normas, cláusulas, decretos supremos, que lo que buscan básicamente es regular cómo funcionan las mineras, regular cómo funcionan los proyectos mineros y qué normas, qué regulaciones deben tener, qué se les exige antes de empezar y organismos fiscalizadores que van a revisar que estén cumpliendo las normas todos estos proyectos mineros y esta industria. ¿Quiénes son los encargados de revisar esto? Son las instituciones fiscalizadoras de la minería en Chile, y básicamente lo que buscan es, como hablábamos, regular y supervisar todo lo que son las actividades mineras para así asegurarle el cumplimiento de todas las normativas vigentes en términos que tengan que ver con la seguridad, con el medio ambiente, con el uso y la sobreexplotación de recursos a nivel país. Una de ellas tenemos el famoso CERNAGEOMIN, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, el cual se encarga de regular y fiscalizar también la seguridad minera y la correcta explotación de los recursos. Por otro lado, tenemos Cochilco, que lo mencionamos hace un poquito, que es la Comisión Chilena del Cobre, y este se encarga de la supervisión y el asesoramiento en temas de políticas mineras, además de evaluar lo que son los proyectos de inversión. Ministerio de Minería define, ¿verdad?, lo que son las políticas públicas para el desarrollo sostenible de la minería en el país. Y por último tenemos la Superintendencia del Medio Ambiente,
que básicamente, como su nombre lo indica, fiscaliza el cumplimiento de las normativas ambientales en la industria minera. Ahora, el proceso minero. Tenemos de manera inicial, obviamente que no vamos a iniciar ningún proyecto minero si no sabemos dónde está el yacimiento, qué tipo de mineral tenemos y cómo tenemos que abordarlo. Para ello partimos con el proceso minero, con la primera etapa, que es la exploración, en la cual se hace una exploración geológica, y en esta fase se pueden verificar qué cosas, los distintos tipos de rocas que tenemos presentes en el subsuelo, y saber a ciencia cierta si es que existen minerales o no, o si es que vale la pena el comenzar algún tipo de proyecto minero en el lugar. El cobre se encuentra diseminado en distintos sectores de la corteza terrestre y dependiendo de la ubicación de estos, donde se encuentre, es qué tipo de minera nosotros tenemos que realizar. Para ello van los mineros, hay un equipo de investigación que va a explorar el lugar, ver qué tipo de mineral se encuentra, qué tan profundo en la corteza terrestre se encuentra, y en base a eso se va a generar algún proyecto minero, si es que vale la pena explotar esos yacimientos. Dependiendo de los resultados de la exploración que tengamos, podemos definir el mineral presente en el suelo en dos tipos. Primero, tenemos los que son los sulfuros, que básicamente es el mineral que se encuentra en una capa más profunda de la Tierra, en una segunda capa de la corteza terrestre, como vemos aquí en la imagen, en este sector blanco de esta torta de la Tierra. Los minerales que se encuentran en una capa más profunda, mucho más cercana a donde hubo encuentro entre la corteza y el magma, se denominan sulfuros. Por otro lado, los que se encuentran en una capa más superficial, o sea, en la parte de la negra que vemos en la imagen, estos minerales que se encuentran un poco más arriba, más cerca de la corteza terrestre, se denominan óxidos. En la exploración, nosotros nos vamos a dar cuenta qué tipo de mineral encontramos, qué tan profundo se encuentra, si es un sulfuro o óxido principalmente, y dependiendo de ello vamos a determinar cómo se... Esto quiere decir que se divide en dos tipos de explotación minera. Tenemos la que es a rajo abierto, que se denomina. ¿Por qué? Porque como tenemos el mineral en las capas, en las primeras capas de la corteza terrestre, es mucho más fácil atacar desde arriba, por lo cual vamos excavando hacia abajo para extraer el mineral. No pasa lo mismo con los sulfuros, ya que están en una capa de la Tierra mucho más interna, por lo cual atacar por la superficie no nos conviene mucho, demoraría mucho más recursos, por lo cual en este caso lo que se hace es hacer minería subterránea y atacar desde abajo lo que son los yacimientos del mineral o los yacimientos de cobre. Entonces la exploración lo que nos da es el determinar qué tipo de mineral encontramos y en qué posición se encuentra, ya sean sulfuros o sean óxidos. Y eso va a determinar qué, va a determinar el tipo de minería que nosotros vamos a ejecutar, ya sea minería subterránea o minería a rajo abierto. Luego que ya sabemos el tipo de trabajo minero que vamos a tener, ¿verdad? Comenzamos la etapa de extracción. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Este procedimiento es mediante el cual se va a extraer todo el material rocoso, todo el cobre de la tierra, y el objetivo principal es sacar el macizo rocoso que tiene mineral para trasladarlo así de forma eficiente y redirigirlo a las demás plantas donde va a ser tratado y va a seguir con el proceso minero.
¿Cómo hacemos esto? Se realizan perforaciones a nivel del suelo, que consisten en hacer hendiduras en la tierra, en las que más adelante se van a depositar lo que son explosivos. O sea que básicamente sacamos el mineral, lo soltamos con tronaduras, voladuras, lo sacamos con explosivos. A estas perforaciones les metemos explosivos y son detonados a control remoto para fragmentar así lo que se denomina el macizo rocoso. Una vez que ya tenemos el material suelto, tenemos en la etapa de carguío, que mediante equipos pesados de alto tonelaje se cargan camiones que van a llevar el material recolectado a las plantas de procesamiento. Y el transporte que se realiza por camiones, por trenes, o en gran parte de las plantas productoras se trabaja con correas transportadoras para mover el material de un sector a otro de una manera mucho más simple y mucho más autónoma. Así se llevan las rocas al lugar de destino para continuar con el proceso productivo. Ahí podemos ver lo que es una voladura, minería en cielo abierto, rajo abierto, donde podemos darnos cuenta que todos los explosivos y los agujeros que están ahí diseñados, obviamente tienen un cálculo, tienen un orden, están por hileras, ¿verdad? Y tienen, dependiendo del tipo de detonador, van siguiendo una estructura, van de manera organizada detonando a su debido tiempo. No hay llegar y poner explosivos donde sea, sino que tiene que haber un estudio de la separación que tienen que tener los explosivos, el tipo de explosivo que se va a utilizar, la cantidad de carga de explosivos que van a poner, y así, mediante este tipo de voladuras, podemos nosotros, por ejemplo, en este video, a rajo abierto, obtener y soltar el mineral que nosotros posteriormente vamos a seguir trabajando y a transportar. Y tenemos algo bastante parecido, pero ya en minería subterránea, una voladura, que consisten básicamente en algo muy similar. Se hacen perforaciones, ¿no es cierto? Después de un estudio geológico del lugar, se hacen perforaciones, se ingresa el explosivo y se detona en una cierta secuencia para así poder obtener lo que se denomina como marina, que le decimos, a todo el material que va a salir de aquí, para seguir ampliando la frente, seguir ampliando los túneles o extraer el material que posteriormente nosotros vamos a seguir procesando. Un ejemplo, acá se pueden ver túneles en interior mina. Dependiendo del sector o para qué se va a utilizar este lugar, es la altura que pueden llegar a tener. Por ejemplo, este es bastante alto. Y podemos ver que en interior mina, los túneles, siempre van a ir resguardados, protegidos y van a ir reforzados las paredes, las cajas del cerro, con distintos tipos de mallas y pernos que son bastante largos. Y como capa final se le agrega un chocre o se le lanza un tipo de cemento, que lo que hace es reforzar todo lo que es la estructura del cerro. ¿Para qué? Para evitar que pueda haber algún tipo de derrumbe, para fortificar la zona
y así hacerla más segura para todas las personas y los trabajadores y los equipos que van a estar ahí trabajando. Y nuevamente los pernos que siempre son visibles. Podemos ver un poco de las mallas y todo el chocre que es como esta mezcla, este cemento que nosotros vamos a utilizar para asegurar que todas las paredes del cerro no vayan a colapsar. Podemos ver que el avance no es solamente horizontal en interior mina, sino que también podemos encontrar lo que conocemos como chimeneas, que son perforaciones verticales que pueden ser usadas como ventilación o como salidas de emergencia, dependiendo del diámetro o del plan que se tenga para ese proyecto. Maquinarias que se utilizan para hacer ese tipo de perforaciones verticales. Por ejemplo, se denomina escariadora esto, que básicamente funcionan como un taladro que van perforando el suelo del lugar, conectando los distintos niveles en el interior de la mina. Los distintos equipos también que podemos encontrar dentro de la mina. Ahí tenemos un jumbo también. En interior mina tenemos bastante equipo de bastante tonelaje, a los cuales también nos vemos expuestos, por lo cual conlleva bastante riesgo y hay que estar bastante atentos, sobre todo trabajando en el sector o el rubro minero. Ustedes que van a sacar su licencia de operador, si no me equivoco, este curso, también son los encargados de manejar distintos tipos de equipo y ustedes van a ser los profesionales encargados de llevar a cabo bastantes actividades que con obra de mano humana sería bastante imposible de realizar. Luego de que extraemos todo lo que es el mineral, viene una etapa de chancado. El principal objetivo del chancado es disminuir el tamaño de los fragmentos de roca que van a ir llegando a un diámetro estimado de media pulgada. Para lograrlo se utilizan lo que son los chancadores, que son como esta imagen que tenemos aquí, que son equipos eléctricos de grandes dimensiones que van literalmente demoliendo, machacando las rocas hasta lograr el tamaño deseado.
Tenemos tres etapas principales. Tenemos una fase de chancado primario, chancado secundario y chancado terciario. El chancado primario lo que hace es reducir la roca como llega después de la extracción y busca reducir la roca a un tamaño aproximado de 8 pulgadas de diámetro. Luego de esta primera etapa del chancado primario, pasamos a una segunda etapa. El material se va a transportar a una segunda planta, una segunda fase, donde vamos a tener el chancado secundario, que nuevamente hace básicamente lo mismo, pero en este caso busca reducir a cerca de 3 pulgadas de diámetro el mineral que va llegando. Una vez logrado esto, tenemos la etapa del chancado terciario, que ya es cuando se termina el proceso de chancado y logramos alcanzar un diámetro cercano a la media pulgada del material. Los chancadores, por lo general, reciben todo lo que es el material por la parte superior, trituran mediante un sistema interno, en este caso un chancador de cono, por la forma en la que tiene esta sección interna que va triturando el material. Reciben el material por la zona superior y lo van expulsando por la zona inferior, ya con el diámetro deseado o el diámetro que me genere este chancador. Posteriormente, todo este material se traslada, por lo general, con correas transportadoras, que es el principal medio de transporte para el material que tenemos en zonas o plantas mineras, hacia las siguientes fases o las siguientes etapas de chancado. Acá vamos a ver cómo funciona un poco internamente o la parte que no se ve del chancador. Tenemos un chancador de cono de la marca Sandvik. Se denomina de cono principalmente por el mecanismo interno que tiene forma de cono, que el cual se encarga de triturar e ir moliendo el mineral. Podemos ver la parte de alimentación por la zona superior y el cono, cuyo movimiento no es completamente fijo en el eje, sino que tiene un pequeño juego, lo que permite ir moliendo de mejor manera el material que va cayendo al interior. Las rocas van a ir siendo machacadas, se van a ir moliendo al interior del chancador y van a ir cayendo con el diámetro deseado por la parte inferior del chancador. Y ahí podemos ver en acción lo que es el movimiento del material triturado hacia los chancadores. Y eso es básicamente cómo funciona un chancador. Se podría pensar a grandes rasgos como una licuadora. Uno ingresa el material, lo hace funcionar, se tritura y se saca de un diámetro mucho más pequeño. Podemos ver acá en las imágenes, por ejemplo, correas transportadoras, que son las principales encargadas de mover el material y de trasladarlo dentro de las plantas mineras. Por lo general se componen de una cinta de goma bastante gruesa y tenemos unos rodillos
que son los encargados de mantener en el eje esta cinta transportadora y de transmitir el movimiento por el resto de la cinta. Podemos ver que estos sectores en los que trabaja en chancadores generan bastante polución, bastante tierra, bastante polvo, polvo sílice, por lo cual es importante en estas plantas siempre trabajar con la trompa, con el respirador y todos los elementos de protección personal que nosotros tengamos a disposición. Y las correas transportadoras pueden ser bastante largas e ir seccionadas por sectores. Y obviamente cada una de ellas conlleva un motor eléctrico que es el encargado de ir transmitiendo la fuerza y el empuje hacia las correas transportadoras. Una imagen de interior mina. Tenemos acá equipos que no solamente nos sirven para mover marinas, sino que también son utilizados para cargar distintos elementos y mover lo que son distintos tipos de equipamientos en el interior. En sectores de chancado, sobre todo, cada correa transportadora debe tener algún tipo de protección, en este caso barreras, como se pueden apreciar en esta imagen, sobre una especie de horquilla, que lo que buscan es aislar a todos los trabajadores y las personas de entrar en contacto directo con estas partes móviles, con estas partes que van a estar en movimiento, por lo cual es bastante importante, si es que llegan a trabajar en un lugar así, si bien aunque podamos tener este tipo de protecciones, tratar de no apoyarse nunca cerca o en las partes que están cerca de equipos en movimiento. Algunos de los motores que pueden ser de bastante grandes capacidades, que son los encargados de mover los carros, las correas transportadoras. Parte del cono interno de un chancador, podemos ver ahí, que se sacan principalmente ya sea para hacerle un mantenimiento mecánico en caso de que haya algún problema o se tenga que cambiar también. Ahí van los mecánicos a sacar y mover estos equipos. Obviamente utilizan equipos especializados para mover estas piezas tan pesadas, pueden llegar a pesar toneladas, y hacer el mantenimiento mecánico correspondiente a todo lo que son los chancadores. Y así es como se ven por fuera un chancador. Este es de la marca Sandvik, parecido al que vimos en el video. Y tenemos la parte superior calentando y la parte inferior donde va a ir cayendo el material. Los chancadores también constan de un sistema de lubricación, por lo cual todo el aceite, el de la lubricación, va a ir pasando por un sistema de bombas que se va a encargar de mover el aceite a través del chancador para lubricar todas sus partes. Y estos también tienen filtros de aceite que son básicamente el mantenimiento mecánico que se le va a hacer a los chancadores. Más motores eléctricos que podemos ver. Y como comentábamos, este tipo de plantas donde se trabaja con trituración de material generan bastante polvo. El suelo y todos los materiales están llenos de polvo que tiene contenido sílice también, por lo cual nuevamente el uso de mascarilla es siempre importante y el uso de lentes para evitar que todo este polvo nos vaya a caer en la vista. Las salas eléctricas de las plantas mineras, por lo general, en este se encuentra la parte eléctrica de las cosas más importantes o que utilizan mayor energía del proceso y son salas que están aisladas herméticamente para evitar nuevamente que todo el polvo que vimos en las otras imágenes ingrese y afecte de manera directa todo lo que es el control y la parte de fuerza en, en la parte o en el control eléctrico que tengan los componentes de la planta. Acá tenemos una correa transportadora cargada ya con material. En cada correa transportadora también es bastante importante tener en cuenta
Existen elementos como esta cajita que se ve aquí, se denominan pull cord o paradas de emergencia. ¿Y cuál es su función? A través de una cuerda que va a lo largo y debe ir a lo largo de toda la correa transportadora en caso de que haya algún accidente, ya sea que el trabajador o algún colega se esté accidentando, se haya visto atrapado por algún polín, por la cinta transportadora, tire de este cordel y eso va a ocasionar que se detenga inmediatamente esa correa transportadora. Por lo cual es una medida de seguridad que tenemos que conocer y tener presente en caso de que vayamos a trabajar en un sector que tenga este tipo de correas transportadoras. También tenemos elementos, por ejemplo, detectores de metales, que son estas dos plaquitas que van una frente a otra con la correa entre medio, de los cuales se encargan de ver eh, si en el material rocoso que va pasando hay algún tipo de material o algún elemento ferroso que pueda ocasionar algún daño, algún atascamiento en los trituradores, en los chancadores, o que pueda meterse o rasgar la goma, la correa, o meterse entre los polines y ocasionar algún problema. Tenemos detectores de metales que nos van a avisar cuando hay algún tipo de elemento ferroso que nos pueda perjudicar en el proceso. Luego que salimos del proceso de chancado, de las tres etapas de chancado, primario, secundario y terciario, pasamos a una etapa de molienda que continúa con un proceso de trituración, pero ya un poquito más específico, en lo que busca llegar a una granulometría, a un espesor o un diámetro del elemento del material rocoso cercano a los 0,18 milímetros, o sea, bastante pequeño. Y esta labor se realiza para encontrar lo que son las partículas de cobre y así lograr separarlas lo más que se pueda de cualquier otra sustancia que no nos interese. Y luego de este proceso de molienda van a ser llevadas a otra etapa que van a continuar buscando obtener un cobre mucho más puro. En esta etapa, al igual que en chancado, podemos encontrar tres tipos. En este caso se identifica por el tipo de accionamiento que tienen los molinos. Los molinos son básicamente, tienen una figura cilíndrica como un tambor, el cual va girando. En su interior, dependiendo de lo que tengan en su interior, en este caso un molino de barras, se denomina así, ya que contiene en su interior lo que son barras de acero que se encuentran sueltas en su interior, y al ir girando este tambor, estas barras van a ir chocando con el material rocoso y lo van a ir triturando mediante golpes, mediante el choque que se genere de la roca con estas barras de acero. También tenemos los molinos de bolas, cuya forma es exactamente la misma. Tenemos un tanque cilíndrico, pero a diferencia del de barras, en su interior este contiene bolones de acero, los cuales nuevamente al estar sueltos en su interior van a ir chocando con el material y lo van a ir triturando hasta alcanzar el diámetro de los 0,18 milímetros, que es lo que se busca. Actualmente los molinos de bola son los más utilizados, mucho más que los de barra, ya que son un poco más eficientes, ya que la forma esférica de las bolas nota una mayor eficiencia en la trituración y puede alcanzar sectores mucho más amplios dentro del tambor. Son bolas de acero de 3,5 pulgadas, dependiendo de las especificaciones del molino, que tan grande sea, y pueden llegar a pesar cerca de 3 kilos de peso aproximadamente. Luego tenemos los molinos SAG, que ya son de una envergadura mucho más grande, son bastante mucho más gigantes comparado con los molinos anteriores. Son más modernos y más eficientes en el proceso de molienda, y en este tiene la particularidad que se recibe el material, el mineral, directamente desde el chancado primario, no del terciario, como en la molienda convencional con el molino de barras y el molino de bolas.
este puede recibir el mineral directamente del estancador primario, por lo cual es un poco más eficiente, nos ahorra la etapa del chancado secundario y terciario, ya que puede recibirlo directamente desde el primario. El material nuevamente se va a reducir gracias a la acción de las mismas partículas, también bolas, que poseen diversos tamaños, y por el movimiento de numerosas bolas de acero se van a desplazar en caída libre y van a ir chocando dentro con el material que nosotros le ingresemos. Así logramos juntar lo que es un efecto conjunto del chancado y la molienda para que sea mucho más efectivo. Pues al igual que el chancado, que teníamos tres etapas, chancado primario, secundario y terciario, en la molienda tenemos tres tipos de molinos distintos: el molino de barras, el molino de bolas y el molino SAG. ¿Alguna duda, estimados, estimadas, hasta el momento? De mi parte, ninguno. Muchas gracias, estimado. Acá podemos ver cómo son por fuera los molinos. A simple vista es difícil identificar el tipo de molino que es, ya sea de barra o de bola. Por lo general son de bola, que son los más utilizados. Y es básicamente un cilindro bastante grande que va girando y va por medio de este movimiento de el acero o las bolas sueltas que tiene en su interior, va a ir triturando y disminuyendo el diámetro del material que es el ingreso. Ahí podemos tener un molino SAC que, comparado con las imágenes anteriores, ¿verdad? Es de un tamaño bastante más considerable. Son bastantes y nos ahorran y trabajan con una cantidad de material mucho más grande. Tenemos un video de cómo funciona un molino SAG. Nos encontramos en la gerencia concentradora de la división Chuquicamata. Mi nombre es Alexis Rivas, ingeniero jefe de Molienda SAC. Los invito a todos ustedes a conocer nuestro proceso de molienda y nuestras dependencias. Acompáñenme. Llevo trabajando 4 años acá en lo que es la división Chuquicamata. Partí como memorista en la misma división. Luego fui metalurgista de molienda. Mi cargo actual es ingeniero jefe del área de molienda SAC. Nos vamos a equipar. Tenemos nuestros lentes, nuestros guantes, nuestra radio, zapatos de seguridad, tapones auditivos y nos falta nuestro respirador, que es de uso obligatorio dentro de la nave. Nuestra planta de molienda SAC considera dos molinos de 32 por 15 pies, cada uno alimentado desde el chancado primario. Dentro del molino nosotros inyectamos agua, producimos una pulpa, la que luego va a flotación para producir el concentrado colectivo de cobre. Implementamos un molino unitario de 18.000 HP. Este quinto molino, o molino de bolas 19, ha sido fundamental para alcanzar los logros dentro de nuestra concentradora, produciendo así las 90.000 toneladas por día de la molienda SAC. Pensar que acá hasta hace unos meses no había nada, y hoy tenemos un molino de 18.000 HP que nos da un beneficio de 10.000 toneladas al día. Es un gran logro para nosotros como gerencia y también para nosotros como división. Y aquí están todos los esfuerzos y toda la pasión puesta para que nos vaya bien como país y como gerencia concentrada. ¿Por qué me gusta tanto este trabajo? Es porque día a día lo doy todo. Para mí significa una pasión enorme trabajar en esta división. Y ahí vemos un molino SAG bastante grande, con capacidades de producción, como ahí mencionaba el amigo, de 10.000 toneladas diarias. Ya es un ahorro de tiempo bastante grande para la minera. Y luego mencionaba que una vez finalizado el proceso de molienda, nos vamos y nos dirigimos a lo que es el proceso de flotación.
Nuevamente, a lo largo de todo el proceso, lo que buscamos aquí es separar lo que es el mineral de cobre de cualquier otra sustancia que a nosotros no nos interese, para así poder llegar a una máxima pureza del cobre, para llegar a los 99,99% de pureza de cobre, que es el cobre que nosotros exportamos. Esta vez, en flotación, el material obtenido directamente de la molienda es sumergido en piscinas enormes llamadas o denominadas también como celdas de flotación, en las que gracias a la acción de distintos tipos de reactivos de cobre, el cobre emerge a la superficie dentro de estas burbujas que se pueden apreciar. Lo que se hace es meter el mineral que llega desde molienda a estas piscinas, se le añaden distintos tipos de reactivos, los cuales hacen que el cobre salga a flote y vaya rebalsándose por las orillas la espuma o las burbujas con el material de cobre y vayan cayendo a unas canaletas donde va a ir siendo transportada a los siguientes procesos. ¿Cómo se logra esto? Aquí podemos ver, se denominan celdas de flotación, están una bastante cerca de la otra, son bastantes, están en un mismo lugar. Cada una conlleva de un motor que va a ir mezclando el material que se encuentra dentro de estas piscinas. Tenemos un motor y ahí tenemos unas aletas que van a ir mezclando lo que son esta sustancia acuosa con el mineral que va llegando desde molienda. Para lograr separar el cobre y que se vaya en estas burbujas, ¿cómo lo hacemos? Agregando distintos tipos de reactivos. Tenemos tres principales. El primero de ellos se denomina reactivos colectores. Esto quiere decir, y la función que tienen estos reactivos colectores es hacer que las partículas de cobre tengan o generen una conducta hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que no les guste estar en el agua o que no les guste estar en esa solución acuosa. O sea, hace que las partículas o el mineral de cobre se quiera salir de la piscina, como aquí podemos ver en la imagen. La partícula de cobre tratando de salir del agua, esa es la imagen que nos podemos hacer y esa es la función que tienen los reactivos colectores. Hacer que el cobre quiera salir de la piscina, quiera salirse del agua. Por otro lado, tenemos los reactivos depresores, que por el contrario, su función es hacer que los elementos o los minerales que no son cobre, los minerales que no nos interesan en este momento, se queden en el agua o quieran quedarse dentro de la solución acuosa. O sea, que lo que no es cobre se quede en la piscina, se quiera quedar en la solución acuosa. Luego tenemos los reactivos espumantes, que una vez adheridos, hace mucho más fácil la generación de burbujas y de espumas en la mezcla. Y como todas estas burbujitas que van a estar dentro de la mezcla, básicamente están formadas por aire, las partículas de cobre que quieren salirse de la piscina utilizan estas burbujas de aire como medio para poder escapar del agua, por lo cual estas burbujas ascienden hacia la superficie de la piscina y al ir generándose bastante burbujas, estas burbujas van a ir cayendo hacia los costados, donde aquí tenemos distintos tipos de canaletas que van a extraer toda la parte superior que va a ir cayendo con el mineral mucho más concentrado de cobre. O sea, hacemos que hayan varias burbujas en la piscina y luego todas estas burbujas que tienen un cobre más concentrado las retiramos y caen en unas canaletas con las cuales vamos a desplazar este mineral de cobre, que puede llegar cercano a los o al 30-32% de ley en el material que va a ir saliendo de estas piscinas. ¿Qué otro tipo de reactivos que ya se encargan de regular la acidez o el pH de la solución
para que no haya problema con los distintos tipos de reactivos. Entonces, básicamente tenemos tres, que son los reactivos colectores, reactivos depresores y reactivos espumantes. ¿Se entiende la diferencia y el uso que se les da a estos reactivos? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Ahí podemos ver las celdas de flotación, cómo funcionan. Un proceso em, no tan complejo, sin embargo, que utiliza la ayuda de estos reactivos para formar estas burbujas y que todo el mineral de cobre se vaya separando del resto de elementos que no nos interesan y vayan cayendo por estas guías, por estas canaletas, que también son ayudadas con un poco de agua para que sigan fluyendo hacia las siguientes etapas del proceso. Luego de esto tenemos de la flotación. Vamos a llevar este material, este mineral, esta solución, a lo que es el proceso de fundición. En esta etapa, el concentrado, como se denomina al producto final de la flotación, es expuesto a altas temperaturas para así ser fundido, como dice su nombre, la etapa de fundición, y así poder separar el cobre de otros minerales e impurezas, quedando atrás todo lo que son los baños de la burbuja y las celdas de flotación. Se ingresa todo este concentrado a los hornos para poder conseguir un cobre de mayor pureza. Asimismo, se toman recepciones y muestreo del material cada cierto tiempo, y el concentrado de cobre que proviene de la flotación se almacena en áreas especiales donde son estudiadas y se lleva a cabo análisis de laboratorio donde se va a determinar la ley o el porcentaje de cobre que está en el concentrado que estamos trabajando, qué tan eficiente o si los reactivos están funcionando de manera adecuada o hay algún problema en el proceso. En la fundición, los hornos son capaces de llegar a temperaturas cercanas a los 1200 grados Celsius para poder fundir el concentrado y así obtener lo que son los ánodos de cobre. Luego tenemos una fase de conversión. En esta fase, todo el material que viene desde la fusión, desde el horno, pasado por los 1200 grados, es procesado mediante aquí, se utilizan distintos tipos de químicos. Mediante combinaciones químicas se logra separar aún más el cobre de lo que nosotros vamos a denominar escoria, que son residuos del proceso o elementos que no nos interesan de momento. El producto de esta fase de conversión se denomina cobre blister. Es el que se logra luego de pasar la fase de fusión y de conversión, y este alcanza aproximadamente un 96% de pureza. Pasamos del concentrado, que viene de flotación, con cerca de 30-32% de pureza, a un cobre blister, que ya es un elemento que tiene cerca de un 96% de cobre. Luego viene una pirorefinación, el último paso de la fundición, se podría decir, que tiene como objetivo el extraer cualquier resto de oxígeno presente en el cobre blister para incrementar aún más la pureza que tiene el material.
Este material, el cobre blister, pasa por hornos anódicos, en los cuales se inyecta gas natural con vapor de aire también, haciendo que esta combinación reduzca el oxígeno interno y lo extraiga del cobre blister, alcanzando así una pureza del material desde un 99,7%. O sea, aumentamos con este proceso cerca de un 3% de pureza del material. Podemos ver aquí en fundición el material ya fundido, el cual se les va dando forma, lo que se denomina ánodos, que son básicamente plaquitas de forma rectangular que se van generando con el material fundido. Ahí vemos un poquito más de cerca cómo es con el material ya fundido, se va dando forma en estos moldes, donde se les da esta forma de plaquitas y aquí toma la forma de ánodos de cobre que se denomina.
¿Alguna duda o consulta sobre el proceso de fundición o los procesos anteriores que hemos visto? No, profesor. ¿No? No, Perfecto. ninguno. Muy bien. Entonces vamos a hacer un break. Vamos a estar de vuelta a las 4:30, si les parece. Ok, profe. Y ahí Yo seguimos entro. con la clase. Profe, ¿es necesario salirse o nos quedamos acá nomás? Puede dejar abierto la sesión, estimado, sin problema. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Voy a compartir pantalla nuevamente. Habíamos quedado en el proceso de fundición, ¿verdad? Pasando por la pirorefinación, donde se extraía finalmente el exceso de oxígeno presente en el material y se lograba un ánodo del 99,7% de pureza. Luego, como fase final, vamos a tener lo que es la electrorefinación. Y en esta fase, los ánodos o las plaquitas de cobre, ¿no es cierto? Eh, obtenidos del proceso de la fundición se van a transformar en cátodos, cátodos de cobre, los cuales tienen un 99,99% de pureza y de concentración de cobre, y este es el producto final ya que está listo para ser comercializado en el mercado mundial. Acá se realiza el proceso químico de la electrólisis o electrorefinación, la cual consiste básicamente en disolver los ánodos provenientes de la fundición y aplicarles en una solución acuosa corriente eléctrica. Se colocan de manera alternada lo que son los ánodos dentro de esta piscina, ¿verdad? En enormes piscinas con una solución que por lo general puede ser ácido sulfúrico y agua, por la que se hace pasar y circular una corriente eléctrica. Se sumergen los ánodos en esta solución acuosa, se hace pasar corriente eléctrica a través de ella. Y esta acción hace que el ánodo, que esta plaquita de cobre, se disuelva, produciendo lo que son cationes y electrones, los que se van a dirigir al cátodo, que es otra plaquita que está enfrente. Es decir, el cobre se va a corroer en los ánodos y se va a depositar en los cátodos. El procedimiento mediante el cual el cobre se va a despegar de lo que son los ánodos y van a pasar, van a saltar hacia los cátodos. Puede durar entre 12 a 14 días y durante este lapso el ánodo se va a disolver aproximadamente en un 85% y todo el restante 15% que queda en el fondo de la piscina se retira y se vuelve a procesar y se vuelve a fundir para reingresarlo al proceso. De esta forma, con este último paso, la electrorefinación, se forman los ánodos que llegaron con un 99,7, se transforman en cátodos de cobre, los cuales van a tener
casi el 100% de pureza, un 99,99% de la pureza. Y todo el resto que quede de diferencia se denomina como barro anódico todo el excedente que caiga o que decante al fondo de la piscina, que por lo general puede contener otro tipo de minerales como pueden ser oro, plata, selenio, que también son minerales que tienen un valor. em, Son obviamente recuperados, por lo cual no se pierde casi absolutamente nada durante este proceso. Se vuelve a reutilizar, se vuelve a fundir o se lleva a otros lugares donde se puede trabajar el resto de minerales que nosotros vamos a encontrar en lo que es el barro anódico. Aquí podemos ver los cátodos de cobre ya listos para ser transportados y nuevamente tienen una forma de plaquitas, ¿verdad? Rectangulares. Así es básicamente como se obtiene los cátodos o el mineral de cobre, que es comercializado a nivel internacional y que producimos acá en Chile en grandes cantidades. El cobre está en todo lo que nos rodea. En nuestra, por ejemplo, está en los cables de luz, en los aparatos eléctricos, en las manillas de las puertas y en el televisor. También está en los lugares donde trabajamos o estudiamos, en los computadores o los teléfonos con los que nos comunicamos o en los ascensores que utilizamos. En los medios de locomoción como los automóviles, trenes y aviones, también está presente. Una ciudad está llena de cobre, aunque no se vea, porque los cables de luz que iluminan sus calles utilizan cobre, al igual que los semáforos, los carteles luminosos y algunos techos de edificios. En las industrias, en los hospitales, en las artes y también en nuestro cuerpo está presente el cobre. Pero, ¿cómo se obtiene el cobre? Descubrir un yacimiento minero de cobre requiere de un trabajo largo de exploración geológica. Este proceso sirve para identificar si en un determinado terreno hay mineral en cantidad y calidad suficiente para ser explotados con posterioridad. En esta etapa se realizan estudios utilizando mapas satelitales, drones y observación directa de rocas. El trabajo de exploración es responsabilidad de los geólogos, especialistas que tanto por su trabajo de investigación como por sus observaciones en terreno y análisis de los testigos que se obtienen de los sondajes del subsuelo, interpretan los datos y determinan si el yacimiento encontrado tiene el potencial de convertirse en un proyecto minero. Cuando se decide comenzar a explotar un yacimiento, el tipo de mineral que ahí se encuentre determinará si la mina será a rajo abierto, como la actual mina Chuquicamata, o subterránea, como la mina El Teniente. Cuando el mineral de cobre del yacimiento es principalmente oxidado, se construye una mina a rajo abierto, dado que éste generalmente se encuentra más cercano a la superficie. Si el mineral de cobre es sulfurado, se explota el yacimiento mediante una mina subterránea, porque éste se encuentra a mayor profundidad. Ambos métodos de explotación tienen el mismo propósito: extraer el mineral que contiene cobre. Cualquiera sea el caso, la extracción tiene tres fases. Fase 1. Tronadura. Se utiliza explosivo o hidrofracturamiento para romper el macizo rocoso cuidando que éste quede fracturado de la manera más uniforme posible. Fase 2. Carguío de la roca. Se utilizan palas mecánicas muy grandes que toman el mineral tronado y partido y lo depositan en camiones. Se procura que la carga se realice con la máxima eficiencia, haciendo un óptimo uso del tiempo, la energía y la capacidad de los camiones. Fase 3. Transporte. Los camiones acarrean las rocas mineralizadas hasta la siguiente etapa del proceso productivo del cobre, que es el chancado. Después de estas tres etapas de la extracción, se continúa reduciendo el tamaño de la roca extraída mediante chancadores y molinos. Los chancadores son grandes máquinas donde se reducen las rocas disminuyendo su diámetro en pedazos mucho más pequeños. El objetivo es asegurar un tamaño uniforme del material chancado, por lo que muchas veces este tiene que pasar por un chancador secundario hasta que el tamaño de la roca esté en condiciones de seguir el proceso. Tenemos dos tipos de minerales: oxidado y sulfurado.
Cuando el mineral es oxidado, pasa desde el chancador a un proceso que se llama lixiviación. Para lixiviar el mineral, primero se tiene que armar lo que se conoce como una torta minera, que se construye con el mineral chancado y se riega con una solución de agua con ácido sulfúrico por muchos días hasta obtener sulfato de cobre. En cambio, si el mineral extraído es sulfurado, es necesario seguir moliendo la roca, pero esta vez en molinos, hasta obtener el concentrado de cobre. Este concentrado pasa a un proceso denominado fundición, en el cual se somete a altas temperaturas. Una vez fundido, el cobre se vacía en una rueda de moldeo, a partir de la cual se obtienen ánodos de cobre. El sulfato de cobre que se obtiene de la lixiviación se lleva a las piscinas de electroobtención, donde se producen los cátodos de cobre de alta pureza gracias al proceso de electrólisis. Los ánodos que se obtienen del proceso de fundición se llevan a una refinería donde son introducidos en celdas electrolíticas, proceso del cual también se obtienen cátodos de alta pureza. Estos cátodos, que son el resultado final de ambos procesos, son de alta pureza, con un 99,99% de cobre y con un peso de 70 a 80 kilos. Una vez obtenidos los cátodos, estos se ensunchan. Se fajan muy firmes uno junto a otro, se cargan en trenes y se llevan al puerto donde se transportan en barcos a distintos destinos como China, Europa y Estados Unidos, que son los principales compradores de nuestro cobre. Chile es por lejos el epicentro mundial del cobre, y Codelco, la principal productora de cobre del planeta, y es de todos los chilenos y chilenas. ¿Se logró escuchar el video? Sí, estaba bien. Sí, profe, se escuchó bien. Sí, profe. Perfecto. Ahí Mercedes probablemente puede ver cuando le suban la grabación de la clase, si es que no escuchó el video, puede ahí tomar nota de... El video básicamente nos muestra un resumen de lo que estuvimos hablando del proceso minero, ¿verdad? Las distintas etapas, cómo funciona y la importancia que puede tener este mineral, sobre todo para el país, ya que somos el principal exportador de este material. Algunas aplicaciones de este mineral que nosotros producimos que podemos encontrar tenemos en lo que son las construcciones, la infraestructura, desde lo que puede ser el cableado eléctrico de todas nuestras casas, de los edificios, hasta la plomería, las cañerías de cobre, canaletas. El cobre es un elemento fundamental en todo lo que es la construcción y la infraestructura de diversos edificios. En áreas de electrónica, telecomunicaciones, todo lo que tenga que ver con tecnología, el cobre es un ingrediente fundamental en una amplia gama de componentes, sobre todo electrónicos, ya que una de las propiedades que tiene, además de ser un buen conductor de temperatura de calor, es un muy buen conductor de la energía eléctrica, con muy poca resistencia, siguiendo obviamente después del oro. Energía renovable también se utilizan en todo lo que son las plantas eólicas, las plantas solares, los paneles solares, que contienen también, están hechos en base a cobre. En el transporte también tenemos el cobre, nuevamente un material importante que se utiliza en la fabricación de lo que son los vehículos, nuevamente cableados, radiadores, frenos y otras partes que nosotros podemos encontrar. Elementos electrónicos, las placas, procesadores, cualquier tipo de rama, y la gente que le gusta la tecnología, y turbinas eólicas, todo lo que son transformadores, motores, generadores de energía, utilizan el cobre como su principal material de elaboración. Los nuevos buses, los nuevos vehículos que son
eléctrico ahora que están utilizando tecnologías ya más renovables que provienen de la energía solar, eólica, como buses o micros que podemos encontrar hoy en día que son eléctricas, también utilizan el cobre como principal elemento de construcción. A modo de resumen, lo que vimos en la clase de hoy, partimos viendo lo que son un poquito, una acotación breve de la historia de la minería en Chile, partiendo de los pueblos originarios, los pueblos precolombinos que utilizaban este material como herramientas o lo utilizaban en sus distintos tipos de ceremonias. Podemos ver que había varios distintos tipos de pueblos distribuidos a lo largo de Chile, del país. Vimos la importancia y las cantidades que aporta Chile a nivel internacional, a nivel mundial, de distintos minerales, siendo el cobre el primero, el número uno en nuestra lista, y que aportamos más del 70% del cobre a nivel mundial, así como somos el tercer productor de molibdeno también a nivel mundial. Vimos algunas de las mineras que se encuentran más cercano al norte del país, ¿verdad? Algunas más conocidas, Chuquicamata, Ventana, Salvador, Teniente. Vimos un poquito de las instituciones eh, que se encargaban de regular lo que son las industrias mineras, Geominco, Chirco, Minería y la Superintendencia de Medio Ambiente, y cada una cumplía y se enfocaba en un sector específico. Y hablamos también de lo que es el proceso minero, la exploración, ¿no es cierto? El buscar el tipo de mineral y en qué parte se encuentra de la tierra, cómo extraerlo a partir de tronaduras, ¿verdad? De explosiones, cómo lo utilizábamos, cómo lo molíamos, cómo lo achicábamos para poder trabajarlo de una manera mucho más cómoda. Vimos el proceso de chancado, donde disminuíamos el tamaño del mineral hasta media pulgada y luego continuábamos con el proceso de molienda, ¿verdad? Donde se continuaba reduciendo el tamaño del mineral, y ahora mucho más pequeño, para así poder pasar los procesos de flotación. Vimos que también tenemos tres tipos de molinos, que el más utilizado era el molino de bola y uno de los más eficientes, el molino SAC, que también requiere de una instalación mucho más grande, ¿verdad? Vimos un video un poco de las diferencias entre los molinos, cómo funcionaba el proceso de flotación, metiendo el concentrado a estas piscinas gigantes, ¿verdad? eh, Denominadas celdas de flotación, donde con la ayuda de distintos tipos de reactivos y aditivos químicos podríamos separar lo que es el cobre de todo el resto de minerales que a nosotros no nos interesaba. Vimos tres principales reactivos: los colectores, depresores y espumantes. Colectores para que el cobre salga del agua, depresores para que eh, toda la escoria se quede dentro del agua, y los espumantes que ayudan al cobre a salir hacia afuera. Proceso de fundición, ¿verdad? Donde ya alcanzamos niveles de pureza mucho más altos, ya que a la salida del proceso de flotación, el concentrado o la ley que se encuentra ese concentrado es cercano al 30%, 32, 33% de cobre en el material. Y ya cuando aplicamos el proceso de fundición, esto empieza a subir al 96%, 99,7%, hasta llegar a el 99,9%, que es cuando ya pasamos por la electrorefinación, que básicamente era meter estas plaquitas de cobre, conocidas como ánodos, a una solución química donde se les metía corriente eléctrica para así obtener los cátodos de cobre con un 99,99% de pureza.
y también todo lo que son las aplicaciones que podemos encontrar del cobre, que básicamente está incluido en cualquier elemento tecnológico que nosotros podamos pensar, audífonos, computadores, televisores, relojes, celulares, pantalla, etcétera. Incluso en calcetines, ¿verdad? Que podemos encontrar que usan bastante los mineros para ocupar con las botas o con los zapatos de seguridad. También se incluyen cobre en algunos calcetines, en la ropa, debido a que también tiene propiedades no solo de conducción térmica y eléctrica, sino también tiene propiedades antibacterianas, que también es un uso adyacente que le podemos dar a este mineral de cobre.